respecto de los risas, esta banda, ¿esa es la manera en que la justicia debe atacar a estas bandas? Desde los activos, desde el lujo, desde estas cosas que tanto ostentan. Ahí es donde hay que poner el ojo para poder finalmente obtener condenas altas. A ver, lo que ocurre es que cualquier organización criminal o agrupación delictual, desde el punto de vista de que se trata de una agrupación de personas que se dedican a la comisión de distintos delitos, es muy difícil desarticularla si solamente nos abocamos a el delito concreto que cometen en una oportunidad. ¿Y esto por qué? Porque en los delitos de asociación ilícita, por ejemplo, que dicen relación con el crimen organizado, fiscal, hay una estructura de funcionamiento. Perdón que lo interrumpa, fiscal, perdón. ¿Tiene por casualidad un televisor encendido con volumen cerca? No tengo un televisor encendido con volumen. Solo tengo... ¿Ya? ¿Qué tiene? Lo tengo usted solamente, en la pantalla del computador. En la pantalla del computador estamos nosotros. Lo que le va a hacer volumen. ¿Puede bajarle un poquito el volumen al computador? Sí, claro. Porque se nos acopla, se retroalimenta y se empieza a acoplar el audio. Gracias, fiscal, muy amable. Ya, fiscal, continúe nomás, lo escuchamos atentamente. Sí, lo que le decía era que en toda agrupación criminal, y en los casos, por ejemplo, de delitos de asociación ilícita, hay una estructura criminal que distribuye sus funciones. Hay miembros que tienen funciones de liderazgo, otros mandos medios, estos en términos muy generales, y personas que cumplen las funciones normalmente de cometer el delito directamente, materialmente. Esas personas normalmente son fácilmente reemplazables, porque cometen aquella labor que es, digamos, la ejecutora, la más sencilla. Robar el auto, ¿cierto? Reventar la chapa, en el caso del tráfico de drogas, transportar la droga. Son fácilmente reemplazables. Entonces, por ejemplo, si usted sorprende a una persona que está transportando droga y hace una incautación 100, 200 kilos de droga, la verdad es que solo está atacando al mero transportista. Pero detrás de ese mero transportista hay una agrupación que, claro, va a sufrir un daño económico, por cierto, pero que con una pequeña inversión va a volver nuevamente a comprar droga y va a mandar otro transportista. Entonces, la única manera de poder atacar el crimen organizado es atacando las ganancias ilícitas que estos obtienen con el delito. De manera tal que de la mano de la investigación de los delitos que comete la agrupación hay que atacar y seguir su patrimonio. La única forma de desbaratar organizaciones criminales es yendo a su patrimonio. Y para eso existe la figura conocida como lavado de dinero o lavado de activos en términos generales, donde las agrupaciones criminales lo que hacen es que las ganancias ilícitas las ocultan o las disimulan para que éstas no puedan ser detectadas y tratan de darle apariencia de legal legitimidad. Claro. Por ejemplo, adquiriendo vehículos y por lo tanto poniéndolos a nombres de terceros para que no los detecten, instalando establecimientos comerciales de fachada, donde en realidad prácticamente no tienen público, no tienen ingresos, pero con eso aparentan que tienen una actividad lícita y por lo tanto invierten los dineros de la droga en esa actividad y de esa manera pueden estar funcionando en el mercado. Es tremendo. Por lo tanto, si nosotros no atacamos eso, exacto, y simplemente nos quedamos con el delito concreto que cometen, porque están cometiendo normalmente varios delitos de manera permanente en el tiempo, la organización va a seguir funcionando. Usted puede allanar una casa donde venden droga 10 veces, como ha ocurrido, nos pasó en otro caso de asociación ilícita, pero si usted no ataca a la organización, las personas que fueron detenidas ese día van a salir a la calle en algunos casos, en otros casos van a cumplir condena, pero si usted no ataca a los líderes, a los que adquieren la droga, a los que tienen la capacidad de invertir dinero, no los va a desbaratar nunca. Claro. Y el negocio va a seguir funcionando, van a seguir inyectando dinero en ese negocio y probablemente lo van a invertir en otra actividad ilícita, como el robo, por ejemplo. Pueden involucrarse en la trata de personas, en el tráfico de inmigrantes y así. Fiscal, ¿me escucha bien, fiscal? Sí. Ya, pregunta de lo que ustedes han podido ver, tratar o investigar,
¿cuántos negocios que uno cree lícitos que están en la calle? Un restaurante, un lavaseco, un hotel, un pub, una productora de eventos, no sé. ¿Cuántos de esos, son muy utilizados por el narcotraficante o por el crimen organizado? Ese tipo de rubros, ¿cuál es el favorito del crimen organizado para poder lavar el dinero? En nuestro país, lo que se llama tipologías de lavado de activos más comunes que se han detectado son a través de, por ejemplo, lavar el dinero en casas de cambio, obteniendo divisas en dólares. Son muy comunes la adquisición de vehículos, eso es muy, muy, muy común. También adquirir vehículos en casas de remate, también es muy común, y luego repararlos y venderlos, y con eso funcionan con la apariencia de legalidad de una compra-venta de vehículos. De hecho, la compra y venta de vehículos es una de las actividades a las que más se recurre para justamente ocultar el origen ilícito de los dineros. Hay pequeños establecimientos de fachada, mini market, por ejemplo, también es muy común que se haga en mini market. La verdad es que es amplia la gama, pero estos que les menciono son los más comunes. Ahora, son los más comunes también porque son los que son más fáciles de detectar, porque es más fácil observar, ¿cierto?, que es imposible que un negocio de esas naturalezas se mantenga prácticamente sin público. Claro. Pero la característica de este delito es el actuar subrepticio y por lo tanto siempre es oculto, de manera que no es fácil detectarlo y requiere una inversión de investigación bastante importante. Sí. Y además se requiere tanto policía especializada como fiscales especializados, porque aquí tenemos que incorporar investigación patrimonial. Significa que tenemos que tener personas que tengan conocimientos de tributación, conocimientos financieros, porque esa es la única manera de poder indagar aquellos crecimientos absolutamente injustificados de patrimonio de personas que se están dedicando a este tipo de delitos. Sí. Y aquí tenemos, en nuestra legislación por lo menos, no solo tenemos el tráfico de drogas, se incluyeron en delitos base del lavado de activos, es decir, que se pueden sancionar tanto por el delito como el tráfico y además por el lavado de dinero, que se sancionan de manera separada, es decir, se suman las penas. Y esa también es la importancia. Tenemos los delitos de corrupción que fueron incorporados en nuestra legislación, los delitos de la ley de control de armas, también los delitos de promoción y facilitación de la prostitución, la pornografía, trata de personas, tráfico de inmigrantes, y en eso, a lo menos legislativamente, hemos avanzado. Pero sí, no es fácil probarlo, y mucho menos en juicio oral, que es el que tiene mayor estándar probatorio y donde hay que tener los medios de prueba de mayor calidad. Sí. Es, digamos, la etapa cúlmine del proceso penal en nuestro país, que tiene las mayores garantías. Sí. Y por eso es que es difícil acreditar el delito de lavado de activos. Oye, cuando Alejandro era candidato presidencial, vino aquí al programa y lo entrevistamos, y Alejandro puso este tema en la mesa cuando nadie lo hablaba. O sea, todo el mundo hablaba del, tú dices, narcotráfico, vamos a ir a las poblaciones, vamos a poner más policía, y nadie te decía, vamos a atacar el lavado de activos, vamos a atacar el patrimonio. Y tú lo señalabas en aquel entonces, Alejandro. Bueno, señor fiscal, yo primero lo quiero felicitar porque ha sido una investigación de años impecable, como uno espera de las investigaciones policiales y de los fiscales en Chile. Siempre criticamos, pero hay que reconocer cuando se hace un buen trabajo, así que mi reconocimiento. En segundo lugar, bueno, esto de apuntar por el lado económico fue la experiencia exitosa en Estados Unidos para combatir, por ejemplo, al famoso Al Capone, Alfonso Capone, el más grande ampón de la historia en Estados Unidos, por lo menos el más famoso, que no lo podían pillar por los asesinatos ni el tráfico de alcohol, después se metió con otros negocios, prostitución, en fin, sino por cómo justificaba los ingresos que tenía. Y por ahí fueron con expertos tributarios que lo persiguieron, lo arrinconaron, después encontraron ciertos documentos que les permitieron una incautación, tener antecedentes concretos de las operaciones que hacían, y lo arrinconaron. Efectivamente, el narcotráfico y los grandes delitos del crimen organizado siempre se pillan por el lado económico, es decir, rentas no justificadas y negocios truchos.
La palabra lavado de dinero dicen que viene de Estados Unidos porque las primeras experiencias que hacían para esconder la plata y aparecerla como que era legal era que instalaron lavanderías por todo Chicago y yo en otras ciudades norteamericanas y quedó instalado esto de lavado de dinero, que suena medio divertido. Pero en el caso de Chile, nosotros no estamos acostumbrados a que tengamos muchos descubrimientos de bandas, porque no es solo estas bandas directamente, sino que uno tiene la impresión que muchas industrias importantes, formales, correctas, se terminan infiltrando estos grupos mafiosos para hacer lavado de dinero en actividades que son lícitas. ¿Hasta qué punto eso nos ha corroído, nos ha penetrado? ¿Tienen alguna, por lo menos, estimación si eso está pasando o no? Es muy difícil hacer una estimación, pero sí lo que se puede decir es que efectivamente eso está pasando, porque desde el momento que el dinero que proviene de delitos se está invirtiendo en actividades económicas legítimas, evidentemente que se está alterando el mercado. Y por eso se dice, digamos, en derecho penal que uno de los bienes jurídicos que se está ofendiendo con estos delitos, de hecho, es la libre competencia, porque efectivamente quien invierte importantes cantidades de dinero provenientes de actividades, por ejemplo, como el tráfico de drogas, no está en igualdad de condiciones con una persona que ha, evidentemente, desarrollado un negocio de manera legítima. Por lo tanto, altera las reglas de la libre competencia de manera tal que, efectivamente, eso está pasando, pero no es fácil detectarlo. Hay una norma, digamos, un principio que existe en la mayoría de las legislaciones, que es el secreto bancario. Es decir, no es llegar y poder llegar a tener la información de los movimientos financieros de una persona. Eso requiere una autorización judicial de un juez de garantía. Y claro, es una garantía, por cierto, para todas las personas. Pero cuando tenemos este tipo de investigaciones, sí podemos requerir ese tipo de autorizaciones, que es absolutamente fundamental para poder captar cuáles son las inversiones, las transferencias de dinero que se están haciendo. Y de hecho nosotros, como Fiscalía en Antofagasta, región, ¿cierto?, donde fue senador don Alejandro, donde estudió también, hace una semana aproximadamente obtuvimos, con bastante trabajo, la primera sentencia en juicio oral por lavado de dinero en la historia de la reforma procesal en Antofagasta. O sea, ese es el nivel de dificultad que hay. En Santiago ya hay varias, pero en provincia es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los recursos de investigación especializada, lamentablemente, están más concentrados a nivel central. No así, por cierto, en las regiones. De manera que esa es una preocupación bastante importante para nosotros en términos de que se requieren en las regiones unidades especializadas en este tipo de delitos, y don Alejandro lo debe saber muy bien y muy de cerca. Señor fiscal, gracias por la respuesta muy completa. En este caso, ¿qué penas van a pedir ustedes? Porque hay un acumulado de delitos, aquí 5 o 6 delitos a primera aproximación. ¿Cómo va a ser la petición de la Fiscalía? Claro, aquí nosotros ya se obtuvo la condena, falta la sentencia, digamos, completa, y las penas aquí, el delito de tráfico de drogas, que es el delito base en este caso, parte de los 5 años y 1 día y se extiende hasta los 15. Y el delito de lavado activo tiene la misma pena. De manera que entre esas penas sumadas se tiene que mover la penalidad que se aplique. Ahora hay que tener en consideración que en el caso que nosotros estamos hablando se trataba de personas que no habían cometido delitos anteriormente, lo que significa que no se les puede aplicar en el tramo máximo. Pero sí es muy importante señalar que estamos pidiendo además, y ahí está la relevancia, el comiso de aproximadamente un patrimonio, en este caso que, si mal no recuerdo, bordea los 164 millones de pesos, de los cuales 68 millones estaban en dinero en efectivos ocultos dentro de un neumático, que es una manera también de ocultación que es constitutiva de lavado de activos y que era dinero que provenía de un tráfico anterior. Y eso es muy relevante, porque además el dinero que cae en comiso finalmente llega a los organismos del Estado y permite que esta agrupación de tráfico de drogas sea finalmente
desbaratada. Fiscal. Perdón, fiscal, déjeme cerrar este capítulo, porque la gente lo que siente es la impunidad y de que de repente delincuentes que han cometido delitos gravísimos a los 5 años andan en la calle. En este caso, usted dice que tienen intachable conducta anterior porque no se le ha comprobado antes ni han sido condenados antes, lo que no significa que sean tan intachables, pero por lo menos desde el punto de vista de la ley efectivamente es así, y eso le da beneficio porque rebajan las penas. Pero estamos hablando de delitos gravísimos y son como 4 o 5. En el acumulado, ¿a cuántos se están exponiendo en una forma más o menos razonable en función del criterio de los antecedentes anteriores? Claro, en este caso, por la naturaleza de los delitos, las penas son de cumplimiento efectivo. Cualquier pena que vaya sobre los 5 años y un día no tiene derecho a beneficio alguno. Sí. Entonces son penas que se cumplen de manera efectiva en este caso. Pero la determinación de la pena, más allá de lo que uno pueda pedir, finalmente la hace el tribunal oral en lo penal. Claro, sabemos que no se puede imponer el tramo máximo, es decir, el que va de 10 años y un día hasta 15, sino que esto tendría que bordear entre los 5 años y un día a 10. Ya. Aproximadamente es lo que uno puede presumir. Eso en cada delito, o sea, el acumulado nos puede dar fácil 30 años, por ejemplo. En este caso, por existir esta circunstancia atenuante, no. Si no tuviesen irreprochable conducta anterior, ahí no habría ninguna circunstancia atenuante y la pena podría llegar hasta los 15 añños. Hasta 15 años, ya. Oiga, fiscal, ahora, en el caso de los Risas, volviendo aquí a lo que pasó hoy día en la mañana, hoy día a eso de mediodía, pasaron de todo en el juicio. Incluso uno se desmayó, se desvaneció. No se sabía bien qué pasaba, lo estaban interrogando y hoy se sintió mal. Cuando fiscal quiso interrogarlos, brazo derecho de los Risas se desmaya en pleno juicio por tráfico. Ignacio, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Se logró determinar qué le pasó a esta persona? Sí, esta es una de las situaciones que ocurrieron durante el juicio que se extendió por varios días y que tuvo relación cuando el fiscal a cargo del caso iba a interrogar a Michel Valdés, Poblete Valdés, bien digo, uno de los brazos operativos de la denominada banda de los Risas. Él habría declarado minutos antes a su abogado defensor, pero exactamente cuando le tocaba al fiscal declarar, preguntarle sobre las delitos que se le estaban investigando, que finalmente él fue condenado por asociación ilícita y lavado de activos, él cae prácticamente al suelo, cae en un cuadro aparentemente de epilepsia, eso es lo que se habría dicho en ese momento, y no pudo seguir relatando o declarando ante el fiscal. ¿Qué fue lo que pasó finalmente bajo esa situación? Él estaba bajo videoconferencia, él se encontraba en un recinto penitenciario porque estaba cumpliendo la prisión preventiva cuando se estaba desarrollando este juicio, teniendo en consideración que él está detenido con los otros integrantes de esta banda. Sin embargo, al momento en que ocurría esta situación, él se desploma y no puede seguir declarando. De hecho, en ese mismo día la audiencia se tuvo que suspender para un próximo día, que fue lo que se siguió más adelante. Obviamente él tuvo que ser trasladado a un recinto de salud del propio lugar donde está cumpliendo esta prisión preventiva para ver qué le había pasado. Él no tenía antecedentes de epilepsia, no tenía algún tipo de antecedente médico que le produjera este tipo de patología o de situación médica, y lo cierto es que en el informe que declaró Gendarmería no se comprueba qué tipo de enfermedad o qué tipo de situación médica le habría ocurrido en ese momento que le provocó este malestar que lo obligó a suspender su declaración ante el fiscal. De hecho, él finalmente no declaró ante la fiscalía. Sin embargo, y pese a todo eso, ahí hay que ver si esto es cierto o no. Sin embargo, pese a toda esta situación, él igual fue condenado por los delitos que se le estaban investigando. Claro. Él es uno de los 4 brazos operativos que tenían estos 3 hermanos Tolosa, quienes finalmente quedaron condenados a los delitos que se le estaban investigando, y ya más adelante se va a poder saber cuál es la cantidad de años finalmente que van a cumplir cada uno de los integrantes de la banda de los Risas. Pero él tenía la misión en la banda de, por ejemplo, distribuir la droga al interior de la población lavandera, y también era de estos denominados testaferros. Él inscribía su nombre
bienes de los Risas, autos de último modelo, El o palo por ejemplo, blanco. a lo mejor algún tipo de bienes raíces, él y su pareja, según lo que sale en este artículo de Radio Bio Bio, y por eso fue condenado a estos delitos también de penas bastante altas, como son el lavado de activos y la asociación ilícita, porque eran parte de la agrupación criminal, pero tenían esta función de poder lavar el dinero que entraba por la venta de estas drogas que venían desde Bolivia. Y lo cierto es finalmente que ocurre esta situación bastante curiosa en este juicio, donde él se descompensa, no puede seguir hablando justo cuando le tocaba declarar contra al fiscal, y de esa manera se tiene que suspender en ese momento la audiencia, se reanuda al día siguiente, no declara al fiscal, pero queda para la anécdota a lo mejor esta situación bastante extraña, porque finalmente en el informe médico que realiza Gendarmería, los médicos de Gendarmería, no se establece ninguna situación o alguna patología que le pueda vincular al hecho que ocurrió en la audiencia. Nacho, muy cortito, ¿se sabe dónde están? ¿En qué cárcel están? Están cumpliendo la prisión preventiva tengo entendido que es en Santiago 1. Tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido que estaban ahí cumpliendo su prisión preventiva. Ahora tienen que pasar a cumplir su condena. Eso también tiene que ser dilucidado en dónde van a cumplir estos años de cárcel. Oiga, fiscal, esto que nos relata Ignacio del desmayo, supuesto desmayo o real desmayo, usted me imagino que ha visto de todo en su carrera. ¿Es normal? ¿Es un truco? ¿O usted, cuando sucede algo extraño, los fiscales se miran con cara de ya empezamos con el circo, con el show? ¿O no es normal que pase algo así? Yo ingresé, comencé siendo fiscal el año 2003 en la ciudad de Iquique, así que son hartos años, y la verdad es que he visto de todo. Ahora, hay casos donde efectivamente uno puede advertir que hay situaciones de simulación y otros que no lo son. Claro. Bueno, una persona que enfrenta una condena y que sabe que probablemente va a ser condenado por una condena alta y está siendo interrogado y se siente presionado, efectivamente puede estar siendo sometido a una situación de estrés que haga que se desmaye. Yo no estuve en ese juicio, pero me parece muy interesante cómo se formuló la acusación y por lo que veo, por lo que menciona la condena. De manera que podría ser algo que tiene que ver con una situación de estrés, o también podría ser lo otro, que sea, digamos, una manera de no seguir siendo interrogado. Sí. Fiscal, ante la función que evidentemente tiene que, con técnicas de litigación, ejercer el fiscal. Pero aquí, en el caso que se está tratando, es súper interesante porque aquí confluyen 3 delitos. Confluye el delito de tráfico de drogas. Sí. Confluye el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, penas que también se van sumando, y además el delito de lavado de activos. En ese caso las penas podrían alcanzar a lo que decía efectivamente don Alejandro, sobre todo si se trata de líderes de la agrupación criminal o de lo que se conoce como asociación ilícita. Claro. En el caso que nos correspondió a nosotros, se trataba de una incautación de droga de aproximadamente 70 kilos que estaba siendo trasladada desde Arica hasta la ciudad de Viña del Mar, y se sorprende al transportista y se realiza lo que se conoce como una entrega controlada de droga, que permite la ley de drogas, que en definitiva se incauta la droga y el fiscal puede autorizar que ésta siga circulando por todo el territorio nacional y que se concrete la entrega. Y de esa manera se pudo obtener la detención del destinatario y dueño de la droga. Y con los antecedentes que teníamos de su patrimonio, iniciamos la investigación patrimonial, se incautó el dinero, se incautaron vehículos, y finalmente, luego de una investigación ya un poco más extensa, lo llevamos a juicio y sostuvo esta condena que para nosotros es muy relevante. Fiscal, la última consulta que quiero hacer de mi parte, redondeando una muy interesante conversación. ¿Cuántas son las personas que cayeron junto a los 3 cabecillas, estos 3 hermanos? ¿Hay una red completa? ¿Todavía hay pericias que están pendientes? ¿Aparecen unos cuadernos con nombres de gente que les compró o les vendió droga? ¿Cuánto podría arrastrar esta investigación? ¿Se refiere a la del caso de los Risas? Exacto, si tiene antecedentes que nos pudiera compartir. Ese caso no es de mi jurisdicción. Sí. Por lo tanto, no estaría en condiciones de responderle la consulta. El caso que yo le menciono es de un tráfico y un lavado activo que se tuvo condena más o menos en forma paralela a este caso, pero es un caso distinto que dice relación con un transporte de droga. Aquí, por lo que yo veo,
es una situación de una agrupación que se dedica a la venta de drogas de manera organizada y que además disimula el origen de sus bienes, por lo que veía a través de la metodología o de la tipología del testaferrato, que significa poner bienes producto del tráfico ilícito de drogas a nombre de terceras personas, vehículos, viviendas, lo cual también es común como una forma de ocultamiento del origen ilícito del droga. Fiscal Castro, Muchas un abrazo gracias. grande, felicitaciones por la histórica condena que consiguió en la región de Antofagasta, en la que hizo caer a esta banda que operaba. Que le vaya muy bien, éxito, un abrazo. Bien, muchas gracias, un gusto, que estén muy bien y tengan una excelente tarde y excelente fin de semana. Igualmente, al fiscal. Buenas tardes.